Nuestro tema de esta mañana es sea resuelto. Y para ello quisiera que fuéramos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Padre, te ruego que tú bendigas la palabra de una manera sobrenatural para que podamos comprender el propósito del mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo le escribí una pequeña nota. El contenido del mensaje de Pablo era Jesucristo y este dice ahí, crucificado. Suena un poco duro, pero tiene un propósito especial. Nosotros los cristianos tendemos siempre a ser superficiales. Las cosas de Dios las vemos como muy distantes. Las cosas de Dios las vemos muy superficialmente, válgame la redundancia. Y Dios quisiera que nosotros fuéramos un poco más consecuentes con nuestra posición espiritual. Fíjense que cuando son compromisos sociales nos faltamos a ellos, somos puntuales y no nos desespera estar. Pero cuando venimos a la iglesia quisiéramos que fuera una píldora y nos la tragáramos y ahí estuvo todo. Pero no es así. Cuando usted se sienta a comer, usted no se traga la comida. Usted saborea su comida y la mastica y se deleita con ella, la deglute y permite que su cuerpo se nutra de ella. Es una analogía de lo que hacemos con la palabra de Dios. Lo único que la palabra de Dios no se la come nuestro cuerpo, sino se la come nuestro espíritu. Con ella se nutre. Y perdón que use el término comer, pero en realidad así es. Es la analogía de lo que acabamos de hacer, comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. No en un sentido literal, sino en un sentido espiritual. Porque nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Usted va a conocer a muchísimas personas, hombres y mujeres, que tienen años de asistir a la iglesia, pero que por dentro son bebés espirituales que ni han crecido ni han madurado. Siguen siendo las mismas personas como el primer día que llegaron a la iglesia. Dice Pablo claramente en 2 Corintios 5:17 que si usted realmente está en Cristo y Cristo está en usted, usted está siendo renovado de día en día. O sea, usted no tiene un hijo y se queda para siempre como un bebé. Su hijo crece y se vuelve un adulto y una persona independiente y productiva. Es la misma analogía con la vida espiritual. Por eso le reitero que cuando Pablo está diciendo aquí que él quiere predicar a Cristo y a Cristo crucificado, y yo quiero explicarle por qué razón él está diciendo eso en esta introducción. En primer lugar, cuando él habla de Jesucristo, está haciendo referencia a su persona, mientras cuando nos dice que está crucificado, se refiere a su obra, a lo que él está haciendo y lo que él ya hizo por nosotros. La persona y la obra de Cristo conforman la sustancia del Evangelio. Y su tema, si lo analizamos bien, no era en realidad Jesús el gran modelo para los hombres, o Jesús el gran maestro, o Jesús el gran hombre de propósito, o Jesús el gran ejemplo, o Jesús el gran mártir. Su mensaje era Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque ese planteamiento que nos está haciendo aquí Pablo es enfático y contundente, ya que la idea central de su predicación era Cristo crucificado. Y eso también era el tema de su mensaje en su predicación. Ese era el mensaje de su predicación en sí. Era el principio de la predicación de Pablo. Era el corazón de la predicación de Pablo, porque fue la muerte de Jesucristo lo más importante. ¿Por qué? Hay una razón, y la razón es que por medio de la muerte de Cristo nosotros somos limpiados y nos libra de todo pecado. Somos aceptados, somos reconciliados y tenemos paz con Dios. Somos justificados, somos redimidos eternamente, somos liberados de la muerte,
Somos libres de contaminación, de condenación, de la maldición de la ley, de la ira y el juicio venidero. Somos librados del mundo maligno, del poder del diablo, de la enfermedad. Se nos da todo y la lista sigue. Son muchos los beneficios que tenemos a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La cruz no lo vemos nosotros como un símbolo religioso. La cruz representa el sacrificio que Él hizo, porque déjeme explicarle algo. Cristo no fue el único ser crucificado. Los romanos utilizaban este tipo de muerte como una presión política sobre los pueblos que ellos llegaban a gobernar. Pero la muerte de Cristo era diferente por una razón. En Él no había pecado, en Él no había culpa, en Él no había delito. ¿Por qué murió entonces? ¿Por qué sacrificó su vida? Porque estaba tomando el lugar suyo y Él mío. Dice Pablo claramente que la paga del pecado es muerte. Y nosotros somos pecadores por naturaleza. ¿Qué nos corresponde? La muerte. ¿Quién tomó el lugar de esa muerte por nosotros? Cristo. Jesús tomó nuestro lugar. Ni siquiera nos pidió opinión. Él lo tomó. ¿Por qué? Porque cuando usted lee Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ama usted tanto a su hijo o a su hija que si los fueran a matar usted diría, mátenme a mí? Mire, uno con la boca dice muchas cosas, pero a la hora de la verdad no actuamos con congruencia con esas cosas. El miedo nos anquilosa el alma. Cristo no dijo voy a morir por ti, Él murió por ti. Él ya lo hizo, no fue un ofrecimiento. Pero nosotros valoramos esas cosas en muy poco, hermanos. Y déjenme explicarle por qué. Nunca se tomaron el tiempo de explicarnos esas cosas en detalle. Nos conformamos con ser religiosos nada más, a donde quiera que fuéramos. Pero el Señor nos manda algo que es precioso y dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis, dice, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, seamos honestos y sinceros. ¿Nos arroba el corazón leer todos los días la palabra desde la mañana hasta la noche? No, hermanos. No. ¿Me entiende por qué razón es que somos tan livianos en las cosas de Dios? Fíjese que a veces nuestros compromisos sociales tienen mucho más peso que el compromiso que tiene la palabra de Dios. Usted va a ver a muchos pseudo cristianos que están en la iglesia y están texteando. Entonces, ¿para qué están en la iglesia? ¿Me entiende lo que le quiero decir? A Dios no le damos el lugar que le corresponde en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso somos nosotros tan indiferentes con sus cosas. Pero yo le clamaba esta madrugada a Dios que le hable al corazón de cada uno de ustedes, para que ustedes reflexionen. Porque ahora que están vivos es cuando ustedes pueden hacer todo el beneficio espiritual que tienen a su alcance por su misma vida eterna. Ya muertos no podemos hacer nada, hermanos. No existe ningún mecanismo o religioso o espiritual que pueda hacer algo por nosotros ya muertos. En vida es cuando nosotros tenemos oportunidad de rendirnos a Dios. Por supuesto, hermanos, hay muchos que somos rebeldes y arrogantes con Dios y hacemos lo que nos da la gana. Oímos porque oímos por educación, pero no obedecemos por contradicción. Y Dios aborrece la rebelión. ¿Cuáles son los pasos de fe nuestros? Fe y obediencia. Simple. Si usted toma desde el principio de la Biblia, usted se va a encontrar que desde Adán y Eva lo que más abundó fue la desobediencia y la rebeldía. Y eso es lo que más nos caracteriza, tristemente. Porque por eso es que no logramos despegar. Por eso no logramos alcanzar un verdadero nivel espiritual donde vivamos satisfechos con nuestra vida personal. Siempre vivimos anhelando cosas, ¿sí? Pero no a Dios, que es lo que debiéramos de anhelar con fuerza en nuestro corazón. Entonces debemos considerar que lo que hagamos con el tiempo después de este principio de enero tiene mucha importancia para nosotros. Y créame que no le estoy hablando de cosas materiales, le estoy hablando
de su vida espiritual, de lo que usted va a hacer este año, porque es de suma importancia ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que usted va a hacer este año con su vida? Que no es una simple hoja en blanco, es su vida. Y espiritualmente usted tiene que tener una programación para ella en este año. El doctor Joseph Parker solía decir que algunas mentes no tienen cordilleras, sino que son llanas totalmente. Y nosotros necesitamos cumbres que ascender, lugares que alcanzar, por medio de la fe y del conocimiento de Dios. Si de vez en cuando no tomamos resoluciones definidas, nuestras vidas estarán desprovistas de propósitos soberanos y por lo tanto sin fruto. Consideremos 3 palabras que Pablo nos está hablando aquí. Dice Pablo, pues me propuse. Fíjese que en griego la palabra es ekrina y quiere decir he decidido o he tomado una decisión, predicar a Cristo crucificado. Y eso fue lo que Pablo hizo. Si usted examina la vida de Pablo, se va a dar cuenta cómo él fue de acuerdo con lo que había determinado para su vida, el hacerlo cotidianamente. O sea, debemos tener un propósito y actuar sobre él. No verlo con ligereza, como le decía desde el principio. Dice, me propongo colocar a Cristo delante de mí. Usted debería decir, este año me propongo colocar a Cristo delante de mí. Porque ¿qué hacemos muchas veces? Decimos, no, este año sí voy a ahorrar. O este año sí hago dieta. Ahorita sí le entro de lleno a la dieta. Y nos hacemos un montón de propósitos. Pero yo quisiera sugerirle con todo respeto que se haga estos 3 propósitos de los cuales le estoy hablando en esta mañana, porque el mensaje es corto, pero muy conciso. Y lo primero que debemos hacer es colocar a Cristo delante de nosotros. Vean conmigo el Salmo 16, versículo 8, si es tan bondadoso. Dice el Salmo 16, 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Miren lo que está diciendo David aquí. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. La paráfrasis de ese versículo es, continuamente pienso en el Señor, y como está tan cercano, jamás tendré que tropezar y caer. O sea, si usted está cerca de Dios, usted va a tener una guía formidable. Por supuesto, usted me va a decir, ¿y cómo hago yo para oírlo o para verlo? Usted no tiene necesidad de verlo ni de tocarlo. Usted va a sentir la guía de Dios. Pero es necesario que usted se acerque a Él, porque de lo contrario no lo va a poder percibir, porque lo que percibe es su espíritu. Usted en su carne y en su mente no puede percibir a Dios, pero en su espíritu usted puede aprender a sentir la presencia y la guianza de Dios, y la necesitamos de verdad tanto. En todo necesitamos la guianza de Dios. Aquí hay una nota que le quisiera leer yo, que le escribí con mucho amor. Dice, aquí David nos dice, la persona que no cree tiene desesperanza acerca de la vida y confusión sobre su verdadero propósito en la tierra. Los que buscan a Dios, sin embargo, pueden marchar hacia adelante confiando en que es correcto e importante a los ojos de Dios lo que están haciendo. Saben que Dios los protegerá y no serán apartados de su camino al comunicarnos con Él. Le permitimos aconsejarnos y darnos su sabiduría. Al decir que Él no será conmovido, David expresa el sentido de seguridad único que experimentan los creyentes. O sea, nosotros experimentamos seguridad porque nos la da Dios. Se lo voy a poner de otro modo. Cuando usted tiene dinero suficiente, hasta su paso es bien firme. Pero cuando usted no tiene dinero, usted se deprime, se decae, no tiene ánimos de nada, entra en amargura, se vuelve una persona desagradable. ¿Sabe por qué? Porque su seguridad es el dinero. ¿No cree usted que eso es triste?
Yo lo reto a que lea en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, el capítulo 6. Y en eso le dice Pablo algo bien lindo a Timoteo. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y nosotros llegamos a amar más al dinero que a Dios, hermanos. Por eso es que nuestra seguridad es el dinero. Nosotros no hemos aprendido a confiar y a descansar en Dios. Descansamos en el dinero. A usted me va a decir, ay, sí, pero es que es necesario. Sí, yo no estoy diciendo que no. Pero el dinero es lo que le da valía a la gente. ¿Sí o no, hermanos? Mire, en los Estados Unidos nombraron a un pastor nuevo. Era una iglesia muy grande. Y cuando todos llegaron el domingo a la iglesia, lo que hicieron fue encontrar a un tipo que les estaba pidiendo limosna. A todos les pidió limosna y ninguno se acercó a él. Lo volteaban a ver con indiferencia, incluso con repulsión. Y cuando iba a comenzar el mensaje, resultó que el mendigo era el pastor nuevo. Y él les dijo, ustedes son hijos de Dios, hijas de Dios, y miren cómo se comportaron conmigo allá afuera. Entonces todos se asustaron, porque él era el pastor. Lo que le estoy tratando de decir es que como te miro, te trato. Poderoso caballero es don dinero. Hay personas a las que les han dicho desde niños, si no tenés dinero no vales nada. ¿Será eso cierto, hermanos? No es cierto eso. Esas son cuestiones del mundo. Y Pablo nos enseña a nosotros a ser sabios. Mire, dice en Santiago que toda dádiva y todo don perfecto no viene de su esfuerzo y de su trabajo, viene de Dios. De ahí viene. Lo que pasa es que somos arrogantes con Dios y no queremos reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, viene de Dios. Fíjese que la salud nosotros no la valoramos hasta que estamos mal. Mire, mi esposa está ahí abajo que no se puede mover, no puede hacer nada. Lo peor es que yo ahora soy loco. Pero la verdad es esta. Ahí está valorando ella lo importante que es un pie. Un pie, fíjese. Y uno de sus pies no le pone mayor atención, pero mire el valor que tiene. No se puede desplazar sin ese pie. Tiene que usar un andador, o bastón, o personas que le ayuden para movilizarse. Pero eso no lo hacemos nosotros en la mañana, a decirle, Señor, gracias porque puedo caminar. No lo hacemos, hermano. No le decimos, Señor, gracias porque puedo ver. Mire, yo padezco una enfermedad incurable que se llama glaucoma, que avanza y es irreversible. Y el glaucoma lo que hace es, la presión del ojo es tan fuerte sobre su nervio óptico que su campo visual se va reduciendo, hasta que usted se queda viendo como que viera por un oído, fíjese. Eso hace glaucoma y hasta por último se cierra y usted ya no vuelve a ver. Se queda ciego. Esa enfermedad yo la tengo. Pero encima de eso, he tenido un desprendimiento de retina. Y entonces estoy teniendo sombras sobre mi ojo. Ahora, ¿qué cree usted que hago yo todos los días? ¿Ponerme a llorar? No, hermanos. Le agradezco a Dios que puedo ver. Y le agradezco que Él tiene el poder para sanarme mis ojos también. He mantenido un dolor permanente durante un mes en mi hombro, pero yo he confiado en un Dios de poder que me ha sostenido. Y le agradezco que, miren, estoy usando mi brazo. Alabo a Dios por esas cosas. Mire, nosotros no comprendemos lo que Pablo nos enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del 7 al 10, donde Pablo dice claramente que le ha pedido a Dios con vehemencia que le quite la enfermedad de su cuerpo, porque es un mensajero de Satanás que lo abofetea continuamente. Pero ¿sabe qué? Dice Pablo, Dios me habló y me contestó y me dijo, bástate mi gracia. ¿Qué diríamos nosotros si nos dijera Dios eso? Tanto que voy a la iglesia, diezmo, ofrendo ahí, tanto de servir, miren Dios lo que me contesta, como que yo no le importo. Pero ¿por qué uno no le pone atención al concepto del versículo? Porque le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tú. A veces necesitamos ser tocados de esa manera para que nos volquemos a Dios y sirvamos a Dios
Porque cuando estamos totalmente sanos y sin problemas, ni lo buscamos ni le servimos. Por eso muchas veces viene sobre nosotros la prueba, porque Dios quiere fortalecernos y nos quiere usar. Pero tristemente, como le reitero, no lo ponemos a Él primero. Y de eso se trata esta porción, que pongamos al Señor delante de nosotros siempre, no eventualmente, sino todo el tiempo. Mire, en todo lugar, en todo empleo, en toda condición, en toda compañía, en toda diversión, debemos decir: Señor, habita aquí delante de mí, y practicaré la presencia de Cristo. Yo necesito sentir a Cristo. ¿Sabe una cosa? Oré en la mañana, oré en mi casa, oré aquí en este lugar, y antes de venir a pararme aquí, oré y le dije: Señor, yo necesito que estés aquí conmigo. Porque ¿sabe una cosa? Moisés le dijo: si tú no vas con nosotros, no nos movemos de aquí, mejor aquí nos quedamos. Y estaba en el desierto. Pero sin la presencia de Dios no vale la pena la vida, hermanos. Amén. Porque Él es lo que llena nuestro corazón. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro consuelo, Él es la gasolina que arranca nuestro motor. Él es la energía que necesitamos cada día para poder vivir. Porque usted no me dejará mentir que hay días en que nos golpea tan duro la vida que no quisiéramos ni levantarnos, hermanos. No quisiéramos seguir adelante, porque los dolores son tan fuertes en nuestro corazón. Nos sentimos tan desesperanzados, tan tristes, tan abatidos. Pero entonces viene la fuerza y el poder de la palabra a través del Espíritu Santo y nos vuelve a levantar y nos hace sentir el deseo de seguir viviendo. Mi suegro está ahorita internado y mi suegro ha estado muy enfermo. Tiene 90 años. Él dice que tiene 92, pero tiene 90. ¿Por qué le digo esto? Por una razón. Cada mañana él le dice a mi suegra: disfrutemos el día, démosle gracias a Dios por la vida, yo quiero vivir. Tiene 90 años. Mire, honestamente, ¿cómo pensamos cuando una persona tiene 90 años? Ay, mejor que se lo lleve el Señor, que no sufra. ¿O no dice así la gente? Sí, hermano, como fuera una carga, con que uno lo tuviera en la espalda. Ay, Dios, llévatelo, Señor, ya no lo aguanto. No, hermanos, cada edad en nuestra vida es bella y tiene propósitos lindos. Así como un bebé es feliz, o un niño es feliz, o un adolescente es feliz, o un hombre o una mujer madura es feliz, un anciano también es feliz, hermanos. Porque tenemos un tiempo de vida y debemos aprender a disfrutarlo. Debemos ser positivos. Este año pensemos positivamente. Levantémonos encima de las cenizas y hagamos una vida nueva, fundamentándola en Cristo, porque Él es el cimiento. Él es la roca donde nosotros podemos levantarnos con todo poder. Las cosas se revolucionarán al punto de poder decir: no seré removido o conmovido, porque nada nos puede mover cuando estamos en Cristo, porque Cristo es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Miren, yo he visto personas muy fuertes, personas que yo las admiraba cuando era joven, y eran personas sólidas como una roca. Yo decía: ojalá que algún día yo llegue a ser tan fuerte como esta persona. Pero fíjese que cuando les vino una prueba muy grande, cuando perdieron a un ser querido, los vi derrumbarse, como que eran agua sobre la tierra. Yo decía: ¿y dónde está el valor? ¿Dónde está aquel orgullo, aquella fuerza, aquella arrogancia? ¿Dónde está? Decía yo. Y no comprendía, porque no conocía a Dios, que el único que nos puede levantar en esos momentos se llama Jesucristo. Él es nuestra fuerza. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. La segunda parte de nuestro propósito es: me propongo presentarme ante Dios aprobado. Usted empieza a hacer algo y si falla dice: ya fallé. Pero no diga eso, porque en Dios es diferente. ¿Qué hace Dios cada mañana con nosotros? Dice Lamentaciones. Cada mañana, ¿qué dice? Son nuevas tus misericordias. Pero usted falló ayer, usted pecó ayer, usted se equivocó ayer. Pero Dios, ¿qué le está diciendo? Eso está borrado. Tienes un nuevo día, aprovéchalo, disfrútalo, gózalo, porque yo ya te perdoné y te estoy dando ánimo y fuerza
para que tú lo puedas hacer, para que tú te puedas levantar. Mire qué maravilloso es que nosotros podamos comprender la fuerza que Dios nos da a través de los propósitos de ponerlo a Él en primer lugar. Ahora, ¿cómo se logra presentarse ante Dios aprobado? Porque usted y yo no podemos, por nosotros mismos no podemos, pero Dios nos da los recursos. Nosotros tenemos que analizar lo que Dios nos dice y lo que Dios nos da para poderlo utilizar en el reino de Dios que estamos viviendo aquí en la tierra. En primer lugar, esto se logra a través del estudio de la palabra de Dios. Acompáñenme a 2 de Timoteo 2:15, si es tan bondadoso. 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Note que usa bien la palabra de verdad. O sea, lo que nos ayuda a tener una buena vida delante de los ojos de Dios es estudiar la palabra. Mire, la palabra es algo que, como le decía al principio, no nos atrae para leerla. Y incluso usted va a escuchar personas que le dicen: yo la he leído pero no la entiendo. Y tienen razón, porque la Biblia no es para leerla y entenderla. La Biblia es para estudiarla y recibir la revelación de Dios de la misma. Porque es un libro revelado, es un libro sobrenatural. La palabra de Dios es como una espada, dice Hebreos 4:12, que traspasa todo nuestro ser. Es una fuerza sobrenatural. Por eso necesitamos hacerlo nosotros. Necesitamos meditar y estudiar la palabra de Dios. Ahora, el hombre de Dios, la mujer de Dios, son personas que meditan en la palabra. Por favor, vaya en su Biblia al Salmo 1 y lea conmigo los versículos 2 y 3, si es tan bondadoso. Salmo 1, versículos 2 y 3. Analice cómo dice aquí el salmista: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Note que es un absoluto, dice: todo lo que hace, prosperará. ¿Por qué? Porque está metiéndose todos los días con la palabra de Dios. Dios no le está diciendo a usted: deja de hacer tus obligaciones y lee la palabra. No está diciendo eso, sino durante el tiempo del día usted puede buscar un espacio para leer la palabra de Dios. David dice que siendo rey y manteniéndose tan ocupado con su agenda, él hablaba con Dios en la mañana, a mediodía y en la noche. Tenía una constante y regular relación con Dios todos los días, todo el tiempo. Lo reto a que usted haga eso mismo. Hágalo, por favor. Porque entonces, dice la palabra, que usted va a ser prosperado. Mire, ha habido un cochino, y así le tengo que llamar, evangelio de la prosperidad. Ese es un engaño de Satanás, hermanos. Eso no está en la Biblia. Le han enseñado a la gente: si usted diezma, va a tener mucho pisto. Si usted necesita 1,000,000, diezme 100,000, porque Dios se lo va a dar. Eso no es así, hermanos. No funciona de esa manera. Es un engaño. Es una comercialización del evangelio, tristemente. Se lo digo con tristeza. Y usted tal vez no le agrade o no me crea lo que le digo, pero Dios se lo va a revelar. Usted lo va a ver. Nosotros en esta iglesia nos sostenemos por Dios. Del 100% de personas que asisten a esta iglesia, 20 diezmamos, porque eso incluye a mi familia. Y con eso sostiene la iglesia a Dios. ¿Se da cuenta? No dependemos de estarle diciendo a la gente: diezme, y pasar 3 veces en un servicio a recoger dinero. El que lo haga, que Dios lo bendiga. Pero aquí no lo vamos a hacer, porque ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que usted se meta con Dios hasta la cocina, que usted conozca a Dios para conocerse a sí mismo, que usted descubra el poder que tiene la palabra de Dios, porque Dios no es dinero, hermanos. Dios es superlativo. El dinero es la raíz de todos los males. Lo necesitamos, sí, pero no es la vida el dinero. La vida se llama Jesucristo. Alabado sea su nombre. Ahora, para confirmarle lo que le acabo de decir, vaya en su Biblia a Josué capítulo 1 y versículo 8. Mire cómo habla de la prosperidad ahí el Señor, porque Él quiere que entendamos que Él es la prosperidad integralmente.
Dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, que dice su Biblia, meditarás en él y harás conforme, o guardarás conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, note qué importancia tiene que usted lea la Biblia y la trate de aplicar en su vida diaria. No simplemente conocerla, sino hacerla una práctica para su vida cotidiana. ¿Y cuál es la razón? Si usted nota, al final dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere tener un buen hogar? Escuche lo que dice la palabra. ¿Quiere tener un buen estado económico en su vida? Busque a Dios primero. Él le va a dar la fuerza y la sabiduría para trabajar y obtener los beneficios de lo mismo. Él nos prospera, hermanos. De Él viene toda dádiva y todo don perfecto. Quiere que entendamos que vincularnos con Él nos va a hacer personas de conocimiento, personas de sabiduría, personas con criterio y personas que no vivimos autoengañadas, sino vivimos la realidad. Por eso Él dice en Juan 8:36, si no estoy mal, dice el Señor, que al que Él libertare será verdaderamente libre. Porque Él nos quiere libertar de esas cárceles mentales que tenemos, de esos axiomas que nos meten en la cabeza continuamente y que solo lo que hacen es distraernos. Miren, hay una anécdota de un barco que naufragó, y cuando las lanchas de salvamento se estaban alejando del barco, porque el barco era un barco muy grande y se estaba hundiendo, dos marineros bogaron hacia el barco que se estaba hundiendo y les dijeron, aléjense de ahí, aléjense, nos va a succionar. Y ellos se subieron al barco y al rato salieron y se montaron en la lancha y dijeron, ¿por qué hicieron esa imprudencia? Y dijeron ellos, olvidamos el compás. Cuando usted está navegando no puede hacerlo sin el compás. Ahora, yo le digo una cosa, usted y yo navegamos todos los días en un mar que es el mundo y necesitamos un compás. ¿Cuál es ese compás? Vaya al Salmo 119 si es tan amable, versículo 11. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo no voy a pecar porque me están viendo. Yo le he contado de ese hermano que era servidor en esa iglesia y venía una de las líderes de la iglesia, que era una mujer de mucho temple, mucho carácter, en el aeropuerto, y él venía fumando. Cuando la vio, se le fue el alma. Fíjese cómo no pensó él, Dios me está viendo, ¿verdad? Yo creo que me entiende el concepto. No digo Dios me está viendo, sino que él agarró el cigarro y con la lengua se lo metió adentro de la boca. Y ella llegó y le dijo, ¿y qué tal está la familia? ¿Y tú cómo has estado? Y ella le dijo, sacate el cigarro de la boca porque te vas a quemar. Ella lo había visto. Y ella le dijo, ¿por qué te da pena de mí? No te da pena Dios, porque Dios te está viendo. A mí me pudiste haber engañado, pero Dios no puede ser. ¿Me entiende, hermano? Cambie su vida no por lo que lo están viendo, sino para agradar a Dios. Propóngase este año poner a Dios en primer lugar en su vida. Propóngase estar limpio delante de Dios. Y por último, y aquí concluyo el mensaje, yo quisiera suplicarle, no porque usted sea un niño, sino porque esto le va a quedar en su corazón. Con todo respeto, le suplico que repita conmigo estas palabras. Se lo ruego con todo amor y con todo respeto. Diga, por favor, me propongo tomar mi lugar como un guerrero de oración. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene que tomar su lugar como un guerrero de oración. Mire, alguien podría decirle, pero usted no es un líder, o usted no es un luchador, o echa fuera demonios. No, es que todos los días que usted sale, usted se va a enfrentar con una batalla espiritual. Mire, de su casa todo salió lindo, sin el tráfico todo fue lindo, y se dice, ¡hala, qué belleza!
Pero al llegar a su trabajo, blum, blum, ahí está la guerra. Y usted quiere renunciar. Debemos prepararnos, porque la guerra es en nuestra casa, en la calle, en el trabajo, en cualquier sitio, aún en la iglesia a veces. Porque es una batalla espiritual que usted no controla, sino es un ataque sobre su vida. Por eso es importante que usted sea un guerrero o una guerrera de oración. Eso es algo precioso. Déjeme que le lea rápidamente una nota que le escribí. La oración es la provisión sobrenatural de Dios, la que nos da todos los días. Mire, ¿nos gusta orar? Seamos sinceros. No, ¿verdad? Una vez, platicando con el padre Chemita, porque me dice cuate del padre Chemita, me dijo el padre Chemita, mire, usted me dijo, ¿usted estuvo en seminario? Sí. ¿Cuánto tiempo los hacían orar ahí usted? Nada, le dije. Nos sugerían que oráramos. ¿Y usted cuánto ora? Yo oro todo el tiempo que puedo. No, pero en horas, ¿cuánto? Es que yo no tengo un ritmo así como usted me lo está proponiendo. Porque él venía de un seminario religioso muy disciplinado. Le dije, fíjese que a nosotros nos hacían usted rezar 4 horas, me dijo. Fíjese, a las 4 horas ya no acalmo las rodillas. Y sin desayuno, porque era la mañana. Esas eran nuestras mañanitas. Entonces, ahí, o sea, lo que estoy tratando de decirles es que él era bien sincero y me estaba compartiendo su vida espiritual. Pero yo lo estoy enfocando desde este punto de vista. Lo estaban forzando a hacer algo que debe ser innato en nosotros. No puede ser forzoso. Una vez, una familia que amo mucho me pidió favor que si podía ir a orar por ellos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, sin parar. Ay, Dios mío, Dios. Es que se oye fácil, pero ore 10 minutos sin parar y me cuenta. Ya cuando eran las 7 de la noche, los que me habían invitado a orar se rindieron desde mediodía. Y eso que era yo el que estaba orando. Ya como a las 6 entraron a tocarme. Dijeron, pastor, ¿puede parar ya? Amén, les dije. Porque ¿sabe qué pasa? Que cuando usted llega a un momento en la oración que le toma el gusto, usted ya no para, fíjese. Si fuera una cosa tan deliciosa que usted está disfrutando algo nuevo que nunca había experimentado. Entonces es una cosa maravillosa la oración, pero Satanás se esmera en que no nos guste ni leer la Biblia ni orar, porque él sabe que cuando leemos la Biblia y oramos, somos una bomba atómica de poder de Dios en esta tierra. Son elementos formidables para que nosotros combatamos. Por eso es importante que nos lo propongamos en nuestro corazón. De manera que es un formidable e insustituible recurso del soldado cristiano. Anhelamos un espíritu constante de oración. Cada día entramos a la batalla totalmente vestidos y armados con la armadura de Dios, pero es esencial algo más: gran confianza y seguridad. Y esto proviene de un espíritu de oración. Así el cristiano primero debe orar siempre. Así tendrá seguridad, confianza y valor. Debe orar en el Espíritu, es decir, en el Espíritu Santo, que es el Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vaya a Romanos en su Biblia, por favor. Romanos capítulo 8, y lea conmigo los versículos 26 y 27, que nos va a ayudar mucho a conceptualizar lo que estamos leyendo. Dice, y de igual manera, el Espíritu con mayúsculas, o el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por quién, dice ahí. Ya notó que no es por el mundo, sino por los santos. Recuerde que santo es una palabra que no implica impecable, sino que, ¿qué quiere decir santo? Apartado. Somos apartados para Dios. Entonces Él intercede por nosotros, los que hemos sido apartados para Él. Orar en el Espíritu, es decir, inspirados y conducidos por Él en nuestras oraciones. La oración nos demanda agudeza espiritual, estar alerta y muy concentrado en lo que estamos haciendo. Así entonces persistimos en pedir, en buscar y llamar para obtener el resultado que esperamos. Cristo, ¿qué dijo? Pedir
y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Y eso nos sucede con la oración. Mire, cuando uno logra entender el propósito de Dios, uno se regocija. Yo le contaba el otro domingo que cuando yo venía de Panamá, venía muy preocupado porque yo no traía la rectificación de mi lugar ni de mi pasaje. Pero un hermano que estaba ahí conmigo me dijo: mire, la Biblia dice: Jehová irá delante de ti. Y mire cómo me confortó mi corazón. Y cuando llegué al aeropuerto dije: bueno, Señor, aquí vengo confiando en esa palabra. Y todas las puertas se me abrieron. Maravilloso. Mire, uno tiene que aprender a confiar en lo que Dios dice, porque Él no miente. Dios es veraz en todo lo que nos enseña. Tercero, debe estar velando en oración. En Mateo 26:41 se recuerda cómo le dijo Cristo a los discípulos: les digo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero agregó: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, cuarto, debe orar en forma altruista por todos los que están luchando con Él en oración. No es malo que usted pida por usted o por su familia, pero pida por todos los hermanos que están orando también, que sean oídos por Dios. Y quinto y último, debe orar por los líderes en particular. El coraje, la decisión y la pureza son elementos necesarios para hacer huir al enemigo y ganar almas para Cristo. Es tan necesario que sepamos estas cosas en nuestra lucha espiritual. Efesios 6:18, ¿cómo dice? ¿Recuerda que leímos ahí? Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, nuevamente, por todos los miembros de nuestra iglesia. La necesidad principal en el trabajo de Dios hoy en día son hombres y mujeres poderosos en la oración. Esto es aún más importante que los sermones. Satanás se ríe de nuestras actividades cuando los cristianos no se dedican completamente a la oración. Déjeme que le cuente algo rápidamente, porque aquí estoy terminando. En una oportunidad me pidieron que fuera a orar por una bruja, pero no por ella, sino por lo que ella estaba haciendo. Y yo llegué a uno de esos multifamiliares en esos edificios, y de verdad la persona que estaba ahí estaba muy asustada, porque la bruja había enviado entidades a la casa de ella, y ella se reía, porque como somos escépticos y abrigadas, como diciendo: no es cierto. Pues ella así pensaba también, hasta que la noche anterior a que yo llegara, llegaron y la agarraron del pescuezo y la estrellaron contra la pared como que era una plumita. Y cuando cayó al suelo, de ahí la levantaron y la estrellaron contra otra pared. Y cuando quiso salir huyendo, la botaron al suelo y la pescocearon en el suelo. Y cuando quiso salir de su casa, le cerraron la puerta y la estrellaron otra vez contra una pared, desmayándola. Así la encontraron sus hijos. Entonces me decía ella: ¿qué es eso? Explíqueme, ¿qué es eso? Estaba temblando de miedo, tenía un terror horrible. Porque me dijo: no había personas aquí, pero era una fuerza que me levantaba. Yo sentía las manos. Primero la sentí cuando me estaba ahorcando, me dijo. ¿Qué es eso, por favor? Me decía. Explíqueme qué es eso. Y no se lo puedo explicar así de rápido, porque usted es una persona que no cree. Pero si usted realmente se pone a cuentas con Dios y le abre su corazón a Jesucristo y deja que Él entre en su ser, y usted de verdad anhela que Dios la libere de esto, Él lo va a hacer. Yo no puedo hacer nada, el que lo hace todo es Dios, a través del Espíritu Santo y a través de la fe que usted pueda tener. Y oramos y esta mujer fue liberada totalmente. Ella entendió que ella tenía el poder que Dios le había delegado, y encontró que la respuesta a sus inquietudes estaba en la palabra de Dios, y desde esa fecha no se aparta de Dios. Pero imagínense que tuvieron que darle una zumpanqueada terrible para que ella cambiara. ¿No creen que así somos nosotros también? No creemos nada, dicen, no. A mí no va a pasar eso, dicen. No se atengan. Satanás es terrible, es un enemigo temible. Pero si usted tiene a Dios y está bajo esa cobertura, no lo puede tocar. Y si usted ora y lee la Biblia, usted está creando un muro protector alrededor de usted que no permite que ninguna entidad se acerque.
y todo le va a salir bien, porque no le pueden estorbar lo bueno que usted esté haciendo. Es maravilloso conocer lo que nosotros tenemos en Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Lo que le quería decir es que la hija de esta bruja me estaba diciendo a mí esa vez, en esa oportunidad, porque estaba muy asustada también y ya no quería vivir con su mamá. Me dijo, mi mamá pertenece a un capítulo diabólico de Guatemala. Aquí hay 15 capítulos en Guatemala en esa época. Pero fíjese que a ellos Satanás les manda a orar 10 horas diarias y todos oran las 10 horas. Les manda a ayunar una semana o un mes y ayunan el mes. Yo me asusto, me dijo, que los cristianos no hacen nada de eso y los seguidores del diablo son obedientes con él. Y yo, qué paradoja, ¿verdad? ¿Cómo al diablo le obedecen a estas personas? Porque dice la palabra que el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Cómo son de disciplinados con Satanás? Y nosotros con Dios, que nos trata con tanto amor, nos cuesta tanto obedecer. Cierre sus ojos, por favor. En cuanto a mí, entonces, puede decir usted, deseo con todo mi corazón poner a Cristo delante de mí. Me propongo presentarme a Dios aprobado o aprobada. Y me propongo tomar mi lugar como un guerrero o una guerrera de oración. Este año es un año de victoria para mí, para mi familia, para mi trabajo, para mi salud. Señor Dios Todopoderoso, yo te ruego en esta mañana que bendigas a este pueblo tuyo que se tomó un tiempo especial para estar en esta mañana aquí reunido para llenarse de tu palabra. Y te hemos invocado para que tu palabra produzca un efecto formidable en cada vida y en cada corazón. No me vinieron a escuchar a mí, Señor, vinieron a oír tu palabra, vinieron a escuchar lo que tú nos aconsejas, lo que tú nos dices para nuestro propio bien. Por eso te pido que los guíes, Espíritu Santo. Por eso te pido que te evidencies a ellos, para que ellos crean en su corazón que tú estás con ellos, para ayudarlos, para consolarlos, para fortalecerlos, para enseñarlos. Por favor, Espíritu Santo, no te apartes de ninguno de ellos. Bendícelos en su entrar y en su salir. Guárdalos de todo mal y de todo peligro. Líbralos de toda maldad humana y espiritual. Abre las ventanas de los cielos sobre ellos y derrama sobre sus vidas bendición hasta que sobreabunde. Pero lo más importante, ayúdalos a tener deseos de orar en la mañana, a mediodía y en la noche. Y ayúdalos a que quieran leer tu palabra y escudriñarla con profundidad. Por eso esta mañana, Padre, yo los estoy bendiciendo con amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si tú nunca le has abierto tu corazón a Cristo, ahí donde estás, dile esta sencilla oración, dile: Señor Jesús, yo comprendo que te necesito para mi vida, no solo este año, sino toda mi vida. Te abro mi corazón en esta mañana y te recibo como mi Salvador personal. Ayúdame, Señor, a conocer más y más de ti y a conocerme a mí mismo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez, levante su mano. Yo quiero orar por usted y bendecirlo en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Ven, mamita, quiero orar por ti. Alabado sea Dios. Glorificado sea tu nombre. Padre Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por la vida de tu hija. La estoy bendiciendo con todas mis fuerzas en esta mañana. Te pido que ella pueda entrar en esa dimensión gloriosa tuya y encontrarse con tu presencia, con tu amor, con tu sobrenaturalidad y con esa intensidad de luz que solo tú puedes poner en su vida. Señor, guíala en todos los pasos que dé, prospérala en todo lo que haga y bendice el fruto del trabajo de sus manos. Allana por ella el camino y abre brecha como poderoso gigante para que ella sienta la seguridad, el afecto y la protección tuya en todo momento y en todo lugar. Yo te doy gracias por su vida, la bendigo con todo mi corazón, en el santo nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.